Good morning, buenos días a todos los que están del otro lado. Bendecido martes. Le damos la gloria y la honra al Señor porque realmente Él ha sido fiel, sigue siendo fiel. Ya hemos estado dando diferentes temas en nuestra programación de Probada por el Fuego. Y realmente bendigo la vida de cada uno de ustedes que está allí, que escucha, que comparte, que manda mensajes o que postea mensajes en cuanto a las enseñanzas o lo que estamos haciendo, porque el que usted sea participante también es una gran bendición. Y bueno, en este día sabemos que tenemos tanto que agradecer al Señor en esta mañana. Y especialmente el que nos perdone, ¿verdad? Que perdone nuestros pecados. Yo creo que cada mañana tenemos que ir delante del trono de gracia y pedir perdón, porque realmente todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos pecamos todos los días, hermanos. Si no es en acciones, es con palabras, es con pensamientos, y por eso es tan necesario de que cada mañana, que cuando nos levantamos, ¿verdad? Vamos delante del Señor, pero vamos delante del Señor primeramente a pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras acciones, y también a darle muchísimas gracias por un día más, por un día de bendición que Él nos ha otorgado. Bueno, estamos en nuestra programación y estamos estudiando el libro de los Gálatas, que ya dijimos en la primera parte que es un libro, bueno, sumamente poderoso. Les comentaba que Lutero, ¿verdad?, el reformador de la iglesia en los años 1500, donde él empezó la reforma y todo esto, él literalmente decía que él se había casado con su esposa, que el libro de los Gálatas era como si él estaba casado con su esposa, literalmente, porque fue un libro que lo llevó a una libertad en Cristo, y es un libro que nos lleva a una libertad realmente en Cristo maravillosa, esa libertad que solamente tenemos los hijos de Dios cuando vamos delante del trono de gracia, cuando entendemos la palabra, cuando entendemos el contexto de esa palabra, porque ¿de qué servirían tantas cosas y hacer tantos rituales religiosos y hacer un montón de cosas y tener un montón de títulos si no hemos entendido el contexto de la palabra de Dios, si no hemos entendido quién fue quien nos creó, por qué y con qué propósito nos creó? Entonces, hermanos y hermanas, amigos, nosotros no podemos vivir del qué dirán. Nosotros no podemos vivir de las prédicas de ayer o de lo que dice esta persona, lo que dice esta. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y estudiarla nosotros mismos. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta mañana hermosa. Vamos a seguir con la palabra de Dios y hemos estado hablamos en la primera parte sobre el apostolado de Pablo, ¿verdad? Que él no fue ungido por hombres, ni por concilios, ni ningún hombre lo llamó a él, sino realmente él fue llamado realmente sólidamente por Cristo Jesús, por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre. Ahora, vamos a leer un poquito el libro de los Gálatas, ¿verdad? Para poder entender lo que estamos leyendo, lo que estamos enseñando, hermanos. Tenga su Biblia a mano, tenga la palabra de Dios, porque cualquiera puede decirle a usted algo y usted puede decir amén. No, usted tiene que decir amén si usted ve la palabra de Dios y sabe cuál es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, yo voy a leer solamente unos versículos para poder seguir. Déjame bajarle un poquito a la música. Y bueno, gloria a Dios por todo. Espero que estés teniendo un día fabuloso o una noche, cuando quiera que estés viendo esta programación. Amén. Que sea el Señor, el Espíritu de Dios dándote la revelación. Bueno, la palabra de Dios dice la salutación, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Gálatas, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Escucha,
del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pasa el 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto, escucha bien, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, escucha, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿ok? Como antes hemos dicho también, ahora y lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito aquel que predica otro evangelio que no es el evangelio que está en la palabra de Dios. Bueno, vamos a desenglosar un poquito esta palabra porque, mire, hermanos, estamos para aprender, estamos para nosotros entender cuáles son los contextos de la palabra, estamos para que todos podamos alinearnos a lo mismo, porque ¿de qué valdría que una persona está predicando un evangelio acá, la otra? ¿Sabes cuándo el pueblo de Dios es confundido? El pueblo de Dios es confundido cuando usted no estudia la palabra de Dios, cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando usted solamente tiene comezón de oído y va de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, va allí, va allá, espera que el profeta tal le diga una cosa. No. Si usted, ok, y yo quiero decir esto clarito, si usted y yo buscamos la palabra de Dios, no nos volveremos anatemas, no nos volveremos malditos por predicar otro evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por eso esta palabra es bien clara, ¿ok? Y entonces aquí vamos a desglosar un poquito. Entonces dice, ahora, el peligro de un evangelio diferente. Vamos a enfocarnos hoy en esto. El asombro de Pablo. ¿Cuál fue el asombro? Estoy maravillado, o sea, estoy asombrado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio totalmente diferente. Es increíble cuántas personas se han alejado del camino correcto, se han alejado la verdad para predicar evangelios de prosperidad, para predicar la palabra como se les da la gana, sin entender el contexto del texto. Y yo sé que hay momentos que uno puede cometer errores, especialmente cuando uno está empezando, ¿verdad?, a predicar o a compartir la palabra. Muchas veces decimos que decía una cosa, pero decía otra. Todo eso lo respeto, porque a todos nos ha pasado de alguna forma u otra que hemos cometido algún error. El problema radica, hermanos y hermanas, es que llevamos 5, 10, 15, 20 años en la congregación y las personas siguen haciendo lo mismo, siguen predicando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son culpables de que estas personas se mantengan en los púlpitos, se mantengan en las redes sociales? Somos nosotros mismos, las personas que estamos del otro lado de la plataforma, del otro lado del internet, del otro lado del púlpito. Estamos aquí y estamos diciéndole amén a todo. ¿Por qué le estamos diciendo amén a todo? Porque nosotros nos estamos nutriendo en la alma y no en el espíritu. Entonces, cuando un predicador, cuando una persona está predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿qué hace? Renarguye. La palabra de Dios quebranta. La palabra de Dios te da convencimiento de que estás mal, de pecado. La palabra de Dios no solamente te va a dar palmaditas en la espalda y va a decir, ay, qué lindo, qué linda, aleluya, sigue pecando porque vas a estar bien. No, la palabra de Dios nos trae convencimiento de que estamos mal, de que estamos pecando. Si en el púlpito, si en la plataforma, si en las redes sociales hay hombres y mujeres que solamente te están diciendo a ti, Dios es amor, todo está lindo, no importa, sigue pecando, que nada te va a pasar. Esos son anatemas.
Esos son los que se constituyen como dice la palabra, porque te están predicando un evangelio diferente. ¿Por qué diferente? Aunque Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Aunque Dios es amor, también se va a tener que predicar el arrepentimiento, también se va a tener que predicar el pecado, también o sea, todo el contexto de la palabra. Dice la palabra de Dios que toda la palabra fue dada a nosotros, no algunos pedacitos porque me gusta lo que dice aquí, que yo voy a ser próspero, que yo voy a ser próspera, porque me gusta lo que dice aquí, que yo voy a tener un montón de bienes. No, porque aquí también dice que si sigo pecando, o sea, voy a tener consecuencias. O sea, ¿qué dice la palabra de Dios? Y cuando no la estudiamos, hermanos, y cuando tenemos líderes que no les gusta estudiar la palabra de Dios, sino les gusta hacer un montón de show enfrente del púlpito, a ver cuántas personas gritan, a ver cuántos se caen, a ver cuántos hacen un montón les salen los demonios y todo eso, que aunque eso es parte de muchas veces de estar predicando la palabra de Dios, va a haber manifestaciones de demonios, va a haber personas quebrantadas, va a haber todas estas cosas, hermanos. Pero qué triste es cuando en una iglesia, en una congregación, cuando está la música a todo volumen, cuando todo el mundo está gritando, todo el mundo es feliz, gloria, gritan, saltan, corren de aquí para allá, se caen por el piso. Y qué triste es que cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, la gente se empieza a dormir, perdón, ya no quiere que se les predique más, o ya empiezan a pensar en otras cosas, cuando la palabra de Dios es tan poderosa, que es la que te va a revelar, perdón, está un poquito mal de la garganta, te va a revelar cosas que tú nunca has entendido. La palabra de Dios es esa espada que va a hacer la división en tus tuétanos, en tu alma, y va a hacer el efecto para lo cual es enviada. Pero si nosotros como hombres y mujeres de Dios solo vamos a las congregaciones por el show, solo vamos a ver si están saltando más alto, si hubo una manifestación de demonios, si están gritando, entonces ahí estamos felices. Porque mira, he escuchado a personas que dicen, uy, en esta iglesia no hay unción porque no vieron que alguien se cayó, que alguien se manifestó, que alguien gritó. Pero no entienden de que la palabra de Dios es un verbo accionado que le va a dar vida a mi vida. ¿De qué te valdría a ti estar 15, 20 años en una congregación de puros gritos, de puras emociones almáticas, y nunca entendiste cuál era la palabra de Dios? Acuerdo un tiempo cuando fui a un lugar, a una provincia en Argentina, donde yo le preguntaba a las hermanas, cuáles son sus dones espirituales, cuáles son los frutos del Espíritu. Muchas cosas les preguntaba de acuerdo a la palabra, y estas hermanas llevaban como 25 años en el Evangelio, y la respuesta de ellas eran que no sabían qué dones tenían, no sabían cuáles eran los frutos. Y mi pregunta fue, ¿su pastor no les enseña la palabra de Dios? Dice, bueno, sí, él a veces enseña algunas cosas, pero más que todo cantamos, danzamos, hacemos un montón de cosas. Qué triste es ver cómo congregaciones enteras solo se están enfocando en todo lo que pueden hacer, en todo lo que pueden vender, en cómo pueden hacer esto, en cómo pueden hacer aquello, que en orar, que en ayunar y estudiar la palabra de Dios. Un líder que a usted no le enseñe la palabra de Dios conforme es el contexto del texto, está fallando delante de Dios y está fallando de ustedes. Corra por su vida de esos lugares, porque hermanos y hermanas, yo les estoy diciendo algo, y yo sé que mucha gente lo está diciendo. Se acercan los tiempos más peores del mundo entero, y yo sé que usted quisiera que yo le dijera, van a haber tiempos gloriosos, va a haber paz. Mira en Israel, cuando los profetas falsos declaraban la paz, hay paz, y Jeremías estaba declarando el cautiverio de Babilonia, entonces ¿qué? Amaban a los profetas que les declaraban todo lo bonito, y a los que les declaraban juicio los desechaban. Bueno, eso está sucediendo en estos tiempos. A los que estamos declarando que vienen tiempos duros, que vienen tiempos fuertes, y el que no esté alineado con la palabra de Dios, ni siquiera con todas esas cosas, porque la palabra de Dios dice en el libro de Corintios, dice, cesarán las lenguas, cesarán los misterios, todo eso cesará.
pero el amor de Dios nunca cesará, ¿verdad? Y la palabra de Dios será una sola hasta la eternidad. Todo pasará, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios jamás pasará. Entonces, si eso me dice a mí la palabra de Dios, ¿por qué me empeño en solamente nutrir mi alma? ¿Por qué me empeño en solamente nutrir mi alma con canciones? Usted se ha dado cuenta que cuando empiezan a tocar los tambores, la batería, todo, el pueblo está alborotado. Y sí, es bonito danzar delante del Señor, es glorioso. Pero qué triste es que esa misma persona que tú ves danzando, hablando en lenguas, cayéndose en el piso, es una persona chismosa, es una persona que no ama a su pueblo. Qué triste. Entonces, ¿dónde está haciendo efecto la palabra de Dios? Y es allí donde nos damos cuenta que la mayoría de personas cristianas, la mayoría, no estoy diciendo todas, viven por momentos emocionales, y los momentos emocionales son solo eso, son momentos y no van a ser eternos. Es por esto que necesariamente que usted como individuo, una sola persona, empiece a buscar el rostro del Señor. Muchas veces vamos a orar, a buscar el rostro del Señor. Ay, Padre, yo necesito esto, gritamos, lloramos, y todo eso está bien. Somos seres que tenemos emociones, pero qué triste es, que no nos quedamos para que Dios nos hable y para estudiar la palabra de Dios. Al final, hermanos, todo va a pasar. Todo es momentario y todo tiene fecha de vencimiento, pero jamás esa palabra va a pasar. Por eso esa palabra es incorruptible. No la vamos a poder romper, no se va a acabar, no se va a desvanecer, porque aunque nos muramos ahorita todos nosotros, las generaciones venideras tendrán todavía la palabra de Dios. La han tratado de sacar de todo el mundo, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios está para siempre, se quedará para siempre. Entonces, ¿por qué no aprenderla? Nos da pereza estudiar. Ay, ¿quién quiere estudiar? Nadie. Pero todo el mundo quiere lo emocional, la gritería, y que me profeticen que voy a tener todas estas cosas maravillosas. No. Usted va a tener las cosas maravillosas y va a ser próspero y próspera, primeramente en su alma. Y cuando su alma sea próspera, cuando su vida en su hogar sea próspera, como mujer de hogar, como hombre de hogar, como hijos, entonces alrededor suyo todo vendrá por añadidura y podrá ser próspero en muchas cosas. Pero queremos buscar la prosperidad como el mundo la busca. Primero lo material. Y nuestra alma se va pudriendo de odio, de enemistad, de chismes, de tantas cosas feas. ¿Por qué? Porque nunca tomé tiempo para leer la palabra de Dios. Por eso acá, cuando él dice que será anatema todo el que predica contrario a la palabra de Dios. Ahora dice acá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Pablo parecía asombrado, no tanto de que se estuvieran alejando, escucha, esto podría afirmarlo, pero no asombrado, sino que se estuvieran alejando tan pronto. ¿Cuántas personas entran a la palabra de Dios? ¿Cuántas personas entran cuando entramos a los pies de Cristo? No, todos estamos de fuego, wow, aquí, aleluya, hablamos lenguas, hacemos un montón de cosas. Pero cuando nos toca afirmarnos, cuando nos toca hacer lo que Dios nos manda hacer por medio del estudio de la palabra, no lo queremos hacer, hermano. Tenemos un montón de evangelistas, tenemos un montón de personas almáticas predicando la palabra de Dios. Entre más gritería, más aplausos. Entre más esto, ahí está el fuego. No seamos ignorantes. No digamos que una persona está ungida por lo que su ojo ve, que como predica, que como grita, que como se cae la gente cuando lo toca. Porque usted no sabe los frutos de esa persona. No sabe quién es esa persona en secreto. Entonces, ¿por qué yo le digo esto, hermanos? Porque no nos podemos ir por la gritería y por lo que hacemos aquí y allá, sino porque la persona lleve fruto, y fruto con la palabra de Dios. Son cambios, y esos cambios vienen de proceso. Tampoco van a ser cambios. Tampoco hoy usted va a ver una persona y va a decir, ¡ay, mire, esa persona ni siquiera ha cambiado! No, hermanos, porque a usted no le importa, usted no es Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito y una forma como trata con cada uno de nosotros, de una manera
Pero usted sí se va a importar por usted ser diferente, por usted cambiar su alma, por usted estar en el estudio de la palabra de Dios. Deje de comerse ya el cuento del que predicador allí que tiene 40,000 seguidores y 50,000 seguidores y aleluya y gloria a Dios. Porque sabe que aún ese predicador puede caer, aún esa predicadora puede caer, y aún todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que necesitan ser moldeadas y tratadas por Dios, porque estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? Metiéndonos en la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios nos dé más que emocionalismo, una rema, una revelación genuina de quién es Dios. Amén. Entonces esto era lo que decía Pablo. Ahora aquí dice... Aquí faltan las expresiones de agradecimiento o alabanza que Pablo solía escribir al principio de su carta. En Romanos 1:8-15 o en 1 Corintios 1:4-9, ¿ok? Entonces aquí Pablo ya no está escribiendo como escribía en el libro de Romanos o en Corintios. Él ya está escribiendo de una manera asombrosa, como que me ha asombrado de que tan pronto hayan dejado al Señor. Ahora... Este es el único caso en que Pablo omite expresar su acción de gracias al dirigente o cualquier iglesia. Él aquí no dijo, le agradezco. Él aquí está diciendo, ok, no puede ser que esto esté pasando. Al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos se estaban alejando de una persona al que os llamó mientras se volvían a una idea falsa. Okay, ellos se estaban alejando de lo que Pablo les había hablado de Cristo. Ellos se estaban alejando de esto y se estaban yendo hacia una idea falsa para seguir un evangelio diferente. Alejarse del verdadero evangelio es siempre alejarse de la persona de Jesucristo. ¿Cómo nos alejamos del evangelio, hermanos? Muy fácil. Empezamos a tener el comezón de oídos de que me parece muy aburrida la palabra de Dios. O la congregación donde yo voy me parece muy aburrida porque hablan mucho de la palabra de Dios y quieren ver acción. Nosotros somos seres de que tenemos los 5 sentidos, sensualidad, 5 sentidos. Esos 5 sentidos nosotros vemos, ¿verdad? Escuchamos, hablamos, palpamos. Pero el ser humano tiene que ver algo para que él pueda sentirse como que algo está pasando. Lastimosamente, cuando nosotros como cristianos y como líderes solamente nutrimos nuestra carnalidad, nuestra emocionalidad, entonces nunca vamos a poder caminar realmente en el Espíritu. Porque muchas personas dicen que caminar en el Espíritu es saltar, es gritar. Es más, personas que se paran en la mitad del púlpito y empiezan a gritar, que descienda el Espíritu Santo, que fuego, fuego, y empiezan a gritar. Hermanos, hello, la palabra de Dios dice, aviva la obra que hay en mí. Tú ya tienes al Espíritu Santo de Dios. Tu obra, Él obra ya en nosotros. No tenemos que hacer un montón de show para que el Espíritu de Dios descienda, porque Él ya está en nosotros. Lo que sí tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, al ser un verbo accionado, hará el efecto para lo cual es enviada. Entonces no necesitaré gritar que descienda el fuego, o que esto es, y ver un montón de gente tirada en el piso, lo digo otra vez, gritando de aquí para allá, para saber que el Espíritu Santo mora en mí, o que está en ese lugar. A la palabra estar ya en ese lugar, Jesucristo, el Espíritu y el Padre están en ese lugar. Pero cuando empezamos a irnos tras la idea, ¿y qué es la idea de lo que habla acá la palabra de Dios? La idea de que yo tengo que ver que esto pase, porque si no el Espíritu Santo no está. Si yo no siento que hay un fuego dentro de mí, dicen muchos, entonces el Espíritu Santo no me ha tocado. Como las personas ignorantes que dicen que si no hablan en lenguas no tienen al Espíritu Santo de Dios. Todo eso es falso. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando lee los Corintios, cuando lee los dones, los frutos, todo, usted va a entender que las personas al aceptar a Jesucristo, y lo he hablado en mis programas anteriores, ya empiezan a pasar a aceptar el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dijo, os dejaré
al Consolador. Yo me iré, pero les dejaré este Consolador, el cual los guiará a toda verdad. ¿Por qué se crean en los seres humanos todas estas imágenes? ¿Por qué siguen iglesias megas, iglesias de prosperidad, iglesias donde pactan y que vengan a pactar? ¿A dónde usted ve en la palabra de Dios que nosotros pactamos con Dios? Dios pacta con el pueblo. La palabra de Dios no habla de nosotros pactar con Dios. ¿Qué creemos que somos? ¿Espíritu Santo? No, hermanos. Entonces hay un montón de personas en el mundo entero tirando la plata para Estados Unidos, para allí, para que me den una palabra. Hello, la palabra la tiene el profeta mayor, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y contra esa no hay argumento. Es y punto. Entonces hacemos un montón de cosas, instruimos a las ovejas, los líderes, a que hagan lo mismo que nosotros, porque impartimos sobre ellos que decreten, que profeticen, que hagan, y están decretando un montón de basura que ni siquiera es la palabra de Dios. ¿Ok? Y eso lo digo claramente porque, hermanos, mira, yo hice ese error. En mis inicios yo decretaba y declaraba. Es más, a mí me decían que fuera ungiera la tierra donde yo quería mi casa, que ungiera el carro, que ungiera esto. Y me mantenían de aquí para allá cuando yo empecé. Y como uno no sabe, uno va y hace todas esas cosas. Y uno va y unge y hace. Y yo no estoy hablando que ungir es malo. Yo después les hablo de la guerra espiritual, del aceite y todo eso voy a hablar. Pero estoy hablando cuando eso se vuelve una idea en ti. Que si tú no ves eso, que si no lo están haciendo en donde tú vas, entonces ya tú dices, esta congregación no sirve, este pastor no sirve, nadie sirve para ti. No, eso es porque tú eres un hombre y una mujer emocionalista y no estás caminando sino en la carne y no en el espíritu. Amén. Entonces tenemos que entender esa parte. Ahora bien, dice acá la palabra, ok. Al que os llamó por la gracia de Cristo, también relacionaba su alejamiento con un alejamiento del principio de la gracia. Sin embargo, los Gálatas se estaban volviendo lejos de la gracia de Dios, no hacia ella. Se volvían para atrás. En vez de meterse en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, los Gálatas a los que Pablo le hablaba y a los Gálatas que nos habla hoy, a todos nosotros, la palabra, se estaban saliendo de la gracia, porque querían la idea de algo que les emocionara, de algo que esto, y si no les emocionaba, entonces ¿para qué querían estar? ¿Verdad? Ahora, 3 hechos acerca de este evangelio diferente presentados a los Gálatas. Escucha, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres que perturban? Los que están diciéndote a ti que si tú haces un montón de rituales religiosos y sigues los 7 pasos de la prosperidad o de la gracia o de esto, no hay pasos, no hay fórmulas, hay una sola palabra y es la palabra de Dios, profeta mayor. No hay otra cosa, hermanos. Dejen de buscar, dejen de tratar de ser pitonizos, adivinadores. Y esto es lo que por eso dice, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio, pero vosotros lo estás estás saliéndote del evangelio para decir que hay otro. ¿Y sabes quién? Y vuelvo y lo digo y vuelvo y lo repito 1000 veces. Los culpables somos nosotros que nutrimos a todos esos predicadores y a todas esas predicadoras y las nutrimos con aplausos, con likes, que porque dio una palabra de fuego. Ok, cualquiera puede dar una palabra de fuego. Es que frutos tiene esa persona. ¿Me está hablando conforme a la palabra de Dios o conforme a su carne? Y como le dije anteriormente, todos hemos hablado conforme a la carne en algún tiempo de nuestros ministerios, porque estamos aprendiendo, porque no sabemos. Pero qué lastimoso es que llevan 15, 20, 25 años en lo mismo y siguen hablando en la carne, no en el espíritu. Ahora, seguimos. No hay otro evangelio, ok. La palabra evangelio, escucha bien, significa literalmente buenas noticias. Pablo quiso decir, no hay buenas noticias en este mensaje. Son solo malas noticias
por lo que en realidad no es una buena noticia diferente, son malas noticias. Esto no es otro evangelio absoluto. Pablo estaba anonadado. ¿Cómo tan rápido se salieron de la palabra de Dios y empezaron a irse tras sus propias palabrerías? Ahora, dice, la versión King James traduce este pasaje así: a otro evangelio que no es otro. En realidad, la traducción de la nueva versión King James es mucho mejor en este lugar, porque hace una distinción entre diferente y otro. Refleja con precisión la diferencia entre dos palabras griegas antiguas distintas utilizadas, hermanos. Diferente tiene la idea de otro de diferente tipo, y otra tiene la idea de otro del mismo. Es como si Pablo escribiera: te trajeron un evangelio completamente diferente. Afirman que es solo el evangelio alternativo del mismo tipo, pero no es en absoluto. Todo en su conjunto es diferente. Entonces, otra palabra, otro evangelio, no lo recibas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos terminando. Hay algunos que os perturban. Aquellos que llevaron este otro evangelio a los Gálatas le trajeron problemas. No anunciaban su mensaje como un problema, pero eso es lo que era. Era un problema porque le llevaba otro evangelio, ¿ok? A ver. Ahora, dice acá en el estudio, note el ingenio del diablo. Los herejes no anuncian sus errores. Asesinos, adúlteros, ladrones se disfrazan. Entonces, el diablo disfraza todas estas tramas y actividades, se viste de blanco para parecer un ángel de luz. Esto lo escribió Martín Lutero, ¿ok? Tremendo. Martín Lutero dice, los herejes nunca van a anunciar sus errores. Ellos siempre van a decir que ellos están bien, que están prósperos, que están llenos de vida, que qué bendición, que mira lo que tengo, que mira aquello. Pero nunca van a confrontar sus propios errores, ¿ok? Se visten de blanco, dice, como ángeles de luz, dice Martín Lutero. Ahora, para pervertir el evangelio en Cristo, el otro evangelio era en realidad una perversión o una distorsión del verdadero evangelio de Jesucristo. No comenzó de la nada y creó un nuevo nombre para Dios y pretendió tener un nuevo Salvador. ¿Por qué crees que pasa todas estas cosas, hermanos? Usó los nombres, ideas familiares para los cristianos de Galacia, pero torció ligeramente las ideas para hacer que su mensaje fuera aún más engañoso. Hermanos y hermanas que están del otro lado, nosotros como hombres y mujeres de Dios, realmente hombres y mujeres de Dios, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde entendemos que si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, que si nosotros no estamos gastando el tiempo para ver el contexto del texto y estudiar, aun si tienes que estudiar los significados en griego, en hebreo, hágalo. Porque si nosotros no estamos haciendo esto, vamos a ser engañados. Usted le va a decir amén a todo el que venga a hablarle y va a decir amén a todo lo que las personas hablen. Y yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir, aún lo que yo predico, aún lo que yo enseño, yo quiero que usted lo vea con la palabra de Dios. No somos perfectos, no lo somos. Vamos a cometer errores, sí los vamos a cometer. Estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. Estamos bajo construcción hasta Cristo venga. El problema más grande que está teniendo el pueblo de Dios no es solamente todo lo que está pasando alrededor del mundo, es la ignorancia. Y por eso la palabra de Dios dice que por la ignorancia el pueblo padece. Por la ignorancia de no conocer la palabra de Dios, usted le está aplaudiendo a todo mundo. Usted le está poniendo likes a todo mundo. Usted
está siguiendo personas que ni siquiera están predicando el evangelio. Sabes que hay personas que en este momento se llaman cristianas y están en las redes sociales y tienen muchos seguidores, que lo que están predicando es nueva era y usted le está llamando evangelio. Que están predicando brujería y usted le está llamando evangelio. ¿Por qué serán engañados muchos? No fue porque no se les enseñó o no fue porque no se les explicó, fue porque nunca tomaron el tiempo de estar en la palabra de Dios y aprender el contexto de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu de Dios les dé la rema para poder seguir adelante como un hombre y una mujer de Dios. Entonces mi exhortación vuelve a ser la misma desde que empezó el año y de antes de que empezara el año. Estudie la palabra de Dios, no deje que nadie los confunda y deje de nutrir a aquellos que solamente son herejes, sí, que están diciendo y predicando otro evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo te bendigo en este día y espero que estos estudios te puedan ayudar. Le doy gracias a cada persona que ha ingresado, a los pastores, a los evangelistas, a los hermanos y cada persona que comparte estas enseñanzas, porque así como yo las comparto para ustedes, a mí me ayuda muchísimo a hacer esto, porque yo también me estoy llenando y estoy aprendiendo muchísimo de la palabra de Dios. Te bendigo en este día y bueno, hasta aquí mi parte y proseguimos en el proceso de la semana, los estudios. Bye bye, bendiciones.